Historia completa del libro de Génesis. La creación del mundo y la caída del hombre. En el principio, la creación. Todo comienza cuando no había nada. Solo existía Dios. No había cielo, ni tierra, ni luz, ni tiempo. Entonces Dios dijo: «Sea la luz», y la luz fue creada. Así comenzó el primer día. En los siguientes 6 días, Dios dio forma al universo. Día 1, luz y oscuridad, día y noche. Día 2, separó las aguas de arriba y abajo, formando el cielo. Día 3, aguas se reúnen y aparece la tierra seca, nacen plantas y árboles. Día 4, sol, luna y estrellas para marcar los tiempos. Día 5, animales del agua y aves del cielo. Día 6, animales terrestres. Y finalmente, el ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza llamado Adán y lo colocó en el jardín del Edén. Luego creó a Eva, la primera mujer, de una costilla de Adán. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1, 28. El jardín del Edén y la caída. En el Edén todo era perfecto. Adán y Eva podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente astuta y mentirosa tentó a Eva. Ella comió del fruto y se lo dio a Adán. En ese instante, sus ojos se abrieron. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Había entrado el pecado al mundo. Dios los confrontó y les dictó las consecuencias. A la serpiente: sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A Eva: dolor en el parto y sumisión al marido. A Adán: trabajo duro para subsistir de la tierra. Dios los expulsó del Edén y colocó querubines y una espada de fuego para que no pudieran volver. Caín y Abel, el primer homicidio. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor, Caín agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Lleno de envidia, Caín mató a su hermano. Dios lo castigó convirtiéndolo en errante. Caín dijo: «Grande es mi castigo para soportarlo». Aún así, Dios le puso una marca para que nadie lo matara. De Adán a Noé, la descendencia. Adán vivió muchos años y tuvo más hijos e hijas. Uno de sus descendientes fue Enoc, quien caminó con Dios, y no murió pues Dios se lo llevó. Después vino Lamec, quien tuvo un hijo llamado Noé, diciendo: «Este nos consolará de nuestras fatigas». En esa época, la humanidad se multiplicó, pero la maldad se hizo grande sobre la tierra. Dios lamentó haber creado al hombre y decidió destruir todo ser viviente. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé y el arca, el comienzo de un nuevo mundo. Dios mandó a Noé construir un arca de madera de gofer. Le dio instrucciones específicas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Noé debía llevar consigo a su familia y una pareja de cada animal para preservar la vida. Por 120 años, Noé predicó sin éxito. Finalmente, entró al arca con su familia. Entonces comenzaron 40 días y 40 noches de lluvia. Las aguas cubrieron montes y colinas. Todo ser viviente murió, excepto los que estaban en el arca. El pacto de Dios. Después de muchos días, las aguas disminuyeron y el arca descansó en el monte Ararat. Noé soltó un cuervo, luego una paloma, hasta que la paloma regresó con una hoja de olivo. Dios hizo un pacto con Noé: jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Como señal, puso el arco iris en el cielo. He aquí el pacto que establezco con vosotros y con toda criatura viviente. La nueva humanidad. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos descendieron los nuevos pueblos. Pero pronto el pecado volvió a surgir.
Cam vio la desnudez de su padre Noé y fue maldecido. Así terminó la era del diluvio, y comenzó una nueva etapa de la humanidad. Torre de Babel y el llamado de Abraham. La Torre de Babel, orgullo y confusión. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y habitaron en la región de Sinar. Allí dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre». Pero Dios vio su soberbia y dijo: «He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Descendamos y confundamos su lengua». Así nació la diversidad de lenguas, y las naciones se dispersaron por toda la tierra. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión. Abraham, el padre de la fe. Entre los descendientes de Sem nació Abraham, hijo de Taré, originario de Ur de los Caldeos. Dios le habló directamente: «Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Dios prometió a Abraham 3 cosas: una gran nación, un nombre grande, que sería bendición para todas las familias de la tierra. Abraham obedeció y partió con su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus bienes hacia Canaán. El pacto de Dios con Abraham. A lo largo de su viaje, Abraham construyó altares y adoró a Dios. Durante una gran hambruna, bajó a Egipto, donde mintió diciendo que Sarai era su hermana. A pesar del error, Dios lo protegió. Abraham y Lot prosperaron tanto que sus pastores comenzaron a pelear, decidieron separarse. Lot fue hacia la fértil llanura de Sodoma, mientras Abraham se quedó en Canaán. Entonces Dios le dijo: «Alza tus ojos, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Abraham creyó a Dios, y Dios lo contó como justicia, rescate de Lot y bendición de Melquisedec. Una guerra estalló entre varios reyes de la región. Lot fue capturado como prisionero. Abraham, con solo 318 hombres, lo rescató en una operación relámpago. De regreso, fue bendecido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien ofreció pan y vino, símbolo profético. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El nacimiento de Isaac. Abraham y Sarai no tenían hijos. Sarai, desesperada, le dio su sierva egipcia a Agar, quien concibió un hijo, Ismael. Pero este no era el hijo de la promesa. Dios renovó su pacto con Abraham, cambiando su nombre a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. Prometió que, a pesar de su vejez, tendrían un hijo juntos, Isaac, risa, porque Sara rió al escuchar esa promesa. Como señal del pacto, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y su descendencia. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios reveló a Abraham que destruiría las ciudades de Sodoma y Gomorra por su maldad extrema. Abraham intercedió: ¿destruirás al justo con el impío? ¿Y si hubiera 50 justos? Dios accedió, pero no había ni siquiera 10 justos. 2 ángeles llegaron a Sodoma, y Lot los recibió, pero los hombres de la ciudad intentaron abusar de ellos. Como resultado, Dios los hirió con ceguera. Lot y su familia huyeron. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Luego, fuego y azufre cayeron del cielo y destruyeron las ciudades. Isaac, hijo de la promesa. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. Fue un milagro. Pero la historia daría un giro aún más dramático. Dios puso a prueba a Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Abraham obedeció sin dudar. Justo cuando alzaba el cuchillo, un ángel lo detuvo. Ahora sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo. En lugar de Isaac, Abraham ofreció un carnero atrapado en un zarzal. Ese lugar fue llamado Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jacob, José y el camino a Egipto. José en Egipto y la historia de Jacob.
Esaú y Jacob, 2 hermanos, 2 caminos. Isaac, hijo de Abraham, se casó con Rebeca y tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, rojizo y velludo. Jacob, el segundo, nació agarrado de su talón. Esaú fue cazador, impulsivo y descuidado con lo espiritual. Jacob era más reflexivo y habitaba en tiendas. Un día, Esaú llegó hambriento y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Más adelante, con ayuda de su madre, Jacob engañó a Isaac para recibir la bendición patriarcal. Cuando Esaú descubrió la traición, juró matar a su hermano. Jacob huyó hacia Harán, a casa de su tío Labán, el sueño de la escalera celestial. Durante su huida, Jacob tuvo un sueño, una escalera que subía al cielo, con ángeles que subían y bajaban. Dios le habló: «Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Jacob llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Raquel y Lía, el amor y la paciencia. Jacob llegó a la casa de Labán y se enamoró de su hija menor. Raquel Labán le pidió trabajar 7 años para casarse con ella. Pero en la boda lo engañó y le dio a su hija mayor, Lía. Jacob trabajó otros 7 años por Raquel. Así comenzó una historia compleja con 4 mujeres, Lía, Raquel, Bilha y Zilpa, de las cuales tuvo 12 hijos y una hija. El regreso y la lucha con Dios. Después de 20 años, Jacob volvió a Canaán. Temía encontrarse con Esaú, pero fue perdonado. Una noche antes del encuentro, luchó con un hombre misterioso, quien resultó ser Dios mismo en forma angelical. Jacob no soltó al ángel y pidió una bendición. Dios cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. José, el soñador traicionado. José, hijo de Jacob y Raquel, era el favorito de su padre. Jacob le regaló una túnica de colores. José tenía sueños proféticos en los que su familia se inclinaba ante él, lo que provocó la envidia de sus hermanos. Un día, sus hermanos lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Dijeron a Jacob que José había muerto, mostrando su túnica manchada con sangre de cabra. De esclavo a gobernador de Egipto. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial del faraón. Por su integridad, Dios lo prosperó, pero la esposa de Potifar lo acusó falsamente y fue encarcelado. En la cárcel, José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Años después, el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. José fue llamado e interpretó el mensaje. Habrá 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Impresionado, el faraón puso a José como gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él. Reencuentro y perdón. Cuando llegó el hambre, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimento. No lo reconocieron. José los puso a prueba, exigiendo que trajeran a su hermano menor Benjamín. Después de una emotiva reunión, José se rebeló. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis, pero Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». Llorando, perdonó a sus hermanos. Mandó traer a su padre Jacob y a toda la familia a vivir en Egipto. Final de Génesis. Bendiciones y promesas. Jacob llegó a Egipto y se reencontró con su hijo amado. Antes de morir, bendijo a sus 12 hijos, quienes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Bendijo especialmente a Judá como líder y a Efraín, hijo de José, dándole preeminencia. Antes de morir, Jacob pidió ser enterrado en Canaán. Luego, José también murió a los 110 años, dejando este mensaje profético. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Espero que les haya gustado esta breve exposición del libro Génesis y se suscriban a mi canal para seguir generando más contenido de interés para nuestra fe cristiana. Háganme saberlo en los comentarios.
Hasta un próximo video.